ya nos conocemos todos, ya me conocen, soy la doctora Tania Sánchez y pues el día de hoy vamos a cerrar este bloque. Pues el objetivo de la clase del día de hoy es básicamente complementar el tema de manejo de afaquia y pues dejar esto un poquito completo. Vamos a dar la siguiente, por favor. Bueno, no tengo conflicto de interés, esto se colocó porque pues utilizamos bastantes marcas y pues no hay un interés de por medio. Vamos a entender primeramente el concepto de afaquia. La afaquia consta de la falta o la ausencia de cristalino y se debe clasificar en congénita y adquirida, sabiendo que la adquirida es el tema que básicamente trataremos el día de hoy con pues temas quirúrgicos. Y pues esto puede ser de la parte adquirida como resultado de un trauma o el procedimiento quirúrgico complicado. Siguiente. Dentro de algunas patologías donde tenemos compromiso de soporte capsular, donde no tendremos un compromiso quirúrgico, sino congénito, por ejemplo, traje algunas imágenes. La primera imagen tenemos un síndrome de Marfan, que por los problemas de soporte que nos da este síndrome, pues tenemos una subluxación total o subtotal del cristalino. La segunda imagen es una luxación justamente del cristalino por un trauma. Síndrome de Weill-Marchesani, pues eso es un síndrome donde se caracteriza por problemas del colágeno, parecido al Marfan, donde también tendremos una subluxación total del cristalino, y pues conocido nuestro síndrome de pseudoexfoliación. Todos estos síndromes tendrán un compromiso de soporte capsular y podremos tener algún problema donde nuestro paciente tenga una afaquia. Siguiente. Bueno, pues en un mundo ideal todos queremos tener un arteo como el doctor Guillo cuando rotamos con él, magnífico en la enseñanza, un lente bien centrado que nos esté avisando nuestro sistema de visualización que tu lente quedó perfectamente con un lente trifocal viendo 20/20 al día siguiente, ¿no? Eso es en un mundo ideal. ¿Qué es en un mundo ideal para resolver una afaquia? Pues principalmente que sea lo menos invasivo para nuestro paciente. Siempre ser consciente de la característica que tendrá nuestro paciente. No es lo mismo atender a un paciente añoso que incluso pues ya lleva 1 o 2 cirugías a, pues no sé, un paciente con síndrome de Marfan que tuvo una subluxación pero es joven, ¿no? Siempre tener la conciencia de a qué me estoy enfrentando. Que sea reproducible. Hay muchas técnicas, encontré, no podemos hablar de todas el día de hoy, pero hay bastantes técnicas, muchas de ellas, pues sí, el autor lo realiza increíble con resultados magníficos, pero ¿qué pasa al momento de hacerlo reproducible? Nosotros en la enseñanza, nuestra curva de aprendizaje, los fellows en campañas. Entonces, esto tiene que ser sencillo y reproducible con la menor cantidad de complicaciones, que sea simple, que persista en el tiempo. Quiere decir que pues tu paciente no se lo asegures más de 90 años, como dice el doctor Villar, y que refractivamente sea viable. También digo, entendemos que no vamos a ver resultados 20/20 refractivos, pero sí que tenga una calidad de vida tu paciente. El método ideal para un lente intraocular, pues la posición, que no tengamos problemas en la posición durante la evolución de recuperación del paciente, y el Effective Lens Position, donde nos fijaremos siempre en el resultado de la esfera. Ahí es donde comprobaremos este punto, y el tilt, además de poder hacer un ultrasonido de cámara anterior, el tilt se revisaría en el cilindro de nuestro paciente. Eso es un mundo ideal en una resolución de una afaquia quirúrgica. Siguiente. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como queremos, no? Dale a la siguiente. Vamos a ver los tipos y el manejo de la afaquia. Vamos a hablar el día de hoy de lentes de fijación al iris, lentes de soporte angular, lentes de fijación a la esclera y el lente suturado a la esclera. La siguiente, por favor. Y aquí hice una clasificación para que no haya confusión.
Lente en remanente capsular. Nosotros en nuestra curva de FACO en este momento, los residentes, sobre todo los R3, pues estamos familiarizándonos con este método, donde hay un excelente remanente o debe haber un excelente remanente para poder colocar un lente al sulcus. Un lente al sulcus debe tener las características de la composición, el material PMMA al sulcus es el que existe, ciliar, y 3 piezas al sulcus con o sin captura óptica. Lente de cámara anterior, conocido como lente de soporte angular, y tenemos los que son clipados al iris. Hablando de cámara anterior, pues es el iris cloud anterior. En cámara posterior tenemos el lente de 3 piezas suturado al iris, lente clipado a la cara posterior, también es iris cloud. Por aquí no nos confundamos, hay un iris cloud anterior y posterior. Posteriormente voy a hablar de esto más adelante porque el cálculo del lente es importante en esta técnica. Y el lente en sulcus con sutura se conoce con acreos, que la sutura es Gore-Tex, ahorita vamos a especificarla, y el Fine Vision de Gore-Tex también con sutura. Y el lente en sulcus sin sutura, que son técnicas donde no estamos utilizando sutura, sino túneles. Vamos a hablar de la técnica de Yamane, que después se modificó por el doctor Valvecchia posteriormente, y tenemos el GLUT modificado por Auerbach. También actualmente pues está en boga el Ford Flange del doctor Sergio Canabrava de Brasil, y el Carlevel, que bueno, no lo voy a mencionar, es larguísimo y también encontré que tenía muchas complicaciones, entonces pues ahorita vamos a ir desglosando las técnicas. Siguiente. ¿Cuál es la mejor opción? Pues principalmente aquí no hay que hacerse los héroes, ¿no? ¿Qué técnica domino? Principalmente, no vamos a tener un paciente donde hubo algún trauma, ya sea fuera del quirófano o dentro del quirófano, una complicación y empezar a inventar, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes con nuestros pacientes. ¿Qué técnica domino? ¿Qué características particulares tiene nuestro paciente? Edad, cuántas cirugías ha tenido el paciente y qué tipo de complicación tuvimos. Y pues aquí está este punto importante que ha sido debatido en los congresos actuales, el time out. 2 tiempos quirúrgicos, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Lo vamos a ir desglosando y también me gustaría pues al final que el doctor nos diera su opinión. ¿Y de qué materiales dispongo? Pues en un mundo ideal también cada autor tiene materiales que incluso son patentados por ellos mismos, no muchas veces los vamos a tener, entonces volvemos al inicio del primer punto, no inventar y tomar el material y ser conscientes de lo que tengo en este momento. Y pues el seguimiento, estamos en una jornada alejada, estás en la ciudad en tu consultorio donde vas a poder ver al paciente continuamente y siempre pues resolver las complicaciones que esto nos va a estar llevando. No es un paciente normal, es un paciente con alteraciones en las estructuras anatómicas, entonces pues esos son los puntos a tener en cuenta. Siguiente. Un poquito de historia, importantísimo, un personaje que dio un giro en la oftalmología, el doctor oftalmólogo Harold Riley en el 49, fue cuando él fue el primer oftalmólogo en poner un lente intraocular en un ojito. Y me gustó mucho la frase que dejó marcado para la historia, donde también ya se tocaba el tema de la afaquia. ¿Qué pasa con estos pacientes que quedaban sin una resolución de un lente, donde se ponían, le decían los pacientes búhos, ¿no? Donde dejaban a los pacientes con unas altas graduaciones? Pues aquí en este año, 1949, este doctor deja marcado en la historia con la frase que la afaquia dejó de ser una solución y pasó a ser una indicación quirúrgica. ¿De acuerdo? Después, en 1955, se coloca el primer lente intraocular de cámara anterior suturado, donde empezaban a hablarse sobre las suturas y las reacciones en el ojito. En 1978, suturas al iris. En el 86, el primer lente suturado a la esclera. Y en el 91, el primer implante AB externo con flaps esclerales para cubrir los nudos. Ahorita vamos a hablar de este punto sobre cubrir nudos. Siguiente. Y bueno, vamos con
la mala reputación, voy a empezar a hablar sobre el primer tipo de lente y técnica, el patito feo para algunos, pero a mí me gusta más ver esto como un ajedrez y utilizar tus piezas como peones. Entonces vamos a hablar este fue uno de los primeros lentes de cámara anterior, conocido como de asa cerrada. ¿Por qué la mala reputación? Bueno, fue uno de los primeros lentes que se implantó. Acá tenemos este artículo donde habla, pues básicamente de muy malas noticias, ¿no? Se perdieron no sé cuántas líneas, 10 líneas, 23 ojos necesitaban trasplante corneal, teníamos uveitis, a los 65% tuvieron que hacerle remanente de lente. Después hizo un análisis y este tipo de lentes se colocaba en ojos principalmente de técnicas extracapsulares fallidas, ojos pues que no estaban estables, no hacían un estudio de células endoteliales, pacientes con antecedentes incluso de glaucoma, o sea, en un mal escenario ponían un lente que tenía consecuencias, pero quizá pensaron que no era tanto el lente, sino las características que tenía ese paciente en ese momento. Siguiente. Entonces ahí viene la cuestión, ¿es el patito feo o puede ser el mejor peón? Entonces voy a hablarles de evidencia para decirles que sí puede ser un peón favorecedor para tu paciente. En este artículo, pues es un metaanálisis que nos habla sobre una investigación que hizo la Academia Mexicana de Oftalmología y bajo el liderazgo de la doctora Carol Karp, pues se hizo este estudio donde pues el resumen es que si tu paciente tiene las características adecuadas para poner un lente de cámara anterior, le va a ir muy bien. ¿A cuántos años? Esa es la primera pregunta, donde empiezas a clasificar la característica de tu paciente y el escenario en el que estás pues de frente, ¿no? Son 10 o 15 años lo que está reportado aquí en este metaanálisis. Obviamente habiendo hecho un buen estudio, un conteo de células endoteliales, que el paciente no tenga patologías en el iris y pues observar cómo estuvo nuestra cirugía. Por eso al principio la pregunta o la cuestión que yo les hacía es el time out, o sea, ¿en qué momento yo voy a dejar mejor mi cirugía para un segundo tiempo? Hay que tener conciencia del problema al que me estoy enfrentando. Siguiente. Entonces, pues acá les traigo un sinfín de lentes de cámara anterior que encontré. Entonces, pues el diseño de estos lentes es que es una sola pieza, es monobloque de PMMA con una óptica de 5.5 milímetros de diámetro y sus ápticas, la característica es que nos aportan estabilidad al ángulo. La importancia de este lente es el poco o nulo contacto con el ángulo iridocorneal sin intermitencia mediante plataformas incorporadas en cada extremo. Algunos de ellos requieren iridotomía, sí, hay uno de ellos que no lo requiere. Siguiente. Bueno, acá tenemos, se los quería poner uno por uno, pero bueno, no solo vamos a hablar de este lente. Entonces aquí esta tablita me gustó bastante, que nos habla sobre las marcas del fabricante, el modelo, el material que lo caracteriza, el rango dióptrico para cada paciente para que tú puedas escogerlo y el tamaño de la incisión que hay que hacer, la profundidad de la cámara, el recuento de células que tiene que tener tu paciente, por eso la importancia de los preoperatorios. Y si necesitan iridotomía o no, ¿de acuerdo? Los que tenemos acá con signos de interrogación, pues se ha dado a la tarea de investigar porque los han dejado con iridotomías o no, dependiendo cómo vaya el paciente. Siguiente. Y bueno, para calcular, acá les voy a hablar de cada lente y su forma de calcular. Investigué, más bien me fue imposible encontrar una guía exacta que me hablara sobre el cálculo de cada técnica. Realmente el autor de cada técnica es el que se adaptará o nos mencionará cuál es pues, su mejor técnica. Recordando que esta cirugía pues no es una cirugía facorrefractiva, es un paciente complicado. En alguno de los congresos le preguntaban al doctor Valvecchia las aberraciones que deja este tipo de lentes, se les quedó viendo así como, o sea, el paciente no tenía cristalino, tuvo un trauma, o sea, no estamos hablando de dejar al paciente 20-15, pero sí dejarlo con una calidad de vida
ideal. Lo que yo encontré, en resumen, de los cálculos del lente, es que se baja una dioptría y concuerda con la tabla que al final les voy a poner de posicionamientos de lentes al sulcus. La mayoría se basa en poner la dioptría que se relacionaría a colocarlo al sulcus. ¿De acuerdo? Y pues acá tenemos criterios de inclusión o de exclusión. Las indicaciones para este tipo de lentes, pues idealmente pacientes mayores de 21 años que tuvieran antes de la cirugía una refracción estable por más de un año, métropes que no puedan corregirse con un láser excimer. Eso hablando, también hay lentes de cámara anterior recordando que no se van a utilizar una fascia traumática, por ejemplo, por eso se menciona así. El ángulo iridiano, el punto más importante, que tenga más de 30 grados y células endoteliales importantes. Dicen, el lente me llevó a una QPP, hubo una descompensación corneal y revisaste las células endoteliales que tenía tu paciente. Entonces tienes que hacer un análisis de cada paciente con sus estudios complementarios para saber a qué nos estamos enfrentando y escoger pues la mejor técnica. Contraindicaciones importantísimas, las distrofias corneales. Obviamente, si ya tenemos un daño endotelial, pues esto nos puede llevar pues a una descompensación total. Pacientes con glaucoma, hipertensión, también importante, antecedentes de uveitis, historias de retinopatía diabética, embarazo, lactancia. Siguiente. Y pues dentro de todos los lentes que les mostré ahorita, yo les traje, me gustó cómo venía explicado uno de los tantos modelos que venían, el lente de Kalman. Pues aquí nos habla de este lente, sus dos componentes, siempre tendremos la áptica y el áptico que se van a insertar a través de una incisión corneal de pequeño tamaño, aproximadamente 2.5 milímetros encontré, que se ensambla a cámara anterior. Y primero debe colocarse el áptico insertándose con ayuda de unos forceps. Siempre pues estos lentes hay que tener o cargar en nuestro material si los va a ser un recurso, pues alguna pinza especial para manipulación. Incluso los Artisan vienen con unas pinzas completamente especiales para manipular el lente que adelante se los voy a mostrar. Importantísimo el tema de la incisión de 2.6 a 3.2 milímetros es lo que nos recomiendan, y usar un inyector Monarch tipo 1, tipo 2, perdón, o tipo 3 a través de esta incisión. La óptica cuenta con dos pestañitas diametralmente opuestas que se sujetan a unos clips correspondientes al áptico. Y bueno, recuerden que les comenté que había alguno de los lentes que no necesitaba iridotomía, pues es el lente Acriso. Este es plegable y nos comenta pues la literatura que no requiere esta iridotomía periférica. Siguiente. Y bueno, las complicaciones precoces a los que nos podemos enfrentar: una hipertensión ocular en nuestro paciente, bloqueos pupilares, uveitis agudas. Obviamente, habiendo tomado en cuenta el antecedente de tu paciente, si el paciente tiene artritis y tuvo 5 casos de uveitis anteriores, claro que va a haber una reacción con este tipo de lentes, ¿no? Edema corneal, TAS, las endoftalmitis y complicaciones tardías donde encontramos descompensaciones corneales que nos pueden llevar hasta un trasplante de córnea, las uveitis. Los halos, los pacientes sí tienen quejas sobre algunos halos o difotopsias, perdón, glaucoma y desprendimientos de retina. Acá tenemos una de las complicaciones habituales de estos lentes, que es la ovalización de la pupila tras el implante. Siguiente. Y bueno, vamos a parar un momentito porque la historia es importante. Hay una frase que me gusta mucho de Platón que habla sobre la necesidad, ¿no? Cuando tenemos necesidad nace la madre de todas las invenciones. Pues este señorón que desgraciadamente falleció ya, el doctor Jean Words, pues estaba un día en Barcelona, en la costa, comiéndose un rico cangrejo, y empieza esta invención, ¿no? Donde había esta necesidad de implantar lentes. Y pues menciona él, ¿por qué no la invención de algún lente que pudiéramos colocar en alguna estructura, ya sea anterior o posterior, que pudiera anclarse, ¿no? Viendo las tenacitas del cangrejo.
Y es así como empieza y nace los primeros iris claw en la historia de la oftalmología. Siguiente. Entonces vamos a hablar de lentes de cámara anterior fijados al iris. Existen algunas marcas como Artisan, Arc Reflex o Visalis en Estados Unidos. Recordando y haciendo para que no se confundan, estos modelos son fáquicos, o sea, se colocan en objetos con cristalino, vienen las dioptrías, ahorita los vamos a explicar. ¿Se utilizan en problemas de resolución de afaquia? Sí, sí se utilizan. Y pues ahorita que les di esta introducción, los iris fijados al iris o clipados, ¿no? Este tipo de lentes, su característica es que están diseñados con PMMA, tienen un filtro UV y son biconvexos. La óptica mide 5.4 milímetros de diámetro y tenemos el lente en longitudes para adultos y para niños. En adultos 8.5 milímetros y en niños 7.5. Y requieren pinzas especiales, como les había comentado. Siguiente. Acá tenemos algunos de los instrumentos con los que vienen este tipo de lentes. Aquí al inferior derecho encontramos la pinza única y exclusiva para manipular el lente y pues la aguja de excavación desechable, que más que una aguja pues funcionaría como un rotador de nuestro lente. Y pues acá tenemos otro tipo de materiales con el que también viene nuestro lente. Siguiente. Y pues encontré esta tablita, me gustó, se me hizo muy práctica, donde viene por cada lente o marca tu rango dióptrico, su cilindro. Por ejemplo, el Artiflex tórico, que se debe de colocar en pacientes a partir de 1 de cilindro, menos 1 de cilindro, bueno, lo manejan desde 0.5, pero en pacientes que vas a manejar con afaquia debe de ser a partir de 1. Antirreflex, los tóricos. Entonces aquí en esta tablita podemos encontrar el rango dióptrico y pues todas las características. No me voy a tener mucho aquí porque todavía me faltan las demás técnicas, pero es un artículo muy, muy útil para conocer más del lente. Siguiente. Acá tenemos algunas de las especificaciones, el Artisan miópico, el Artisan miópico modelo 204, todos los que encontramos, recordando que estos lentes se ponen en pacientes fáquicos, pero también los podemos colocar en pacientes con los que estamos resolviendo afaquia. Siguiente. Y pues aquí tenemos la técnica de cómo colocar nuestros lentes fijados al iris. Primeramente la paracentesis, que debe de ser a las 10 y a las 2 apuntando hacia los puntos de fijación. Aquí es importante la maniobra bimanual, debes estar utilizando tus dos manos, siempre la agujita que les comenté Artisan para hacer la parte rotatoria y el forceps para instalarlo. Contraer la pupila, que esto se realiza con un viscoelástico, de preferencia dispersivo, hacer una incisión principal de 5.2 a 6.2 milímetros, dependiendo del diámetro de la óptica que hayamos escogido para nuestro paciente. Y se introduce el lente en cámara anterior, añadiendo algo de viscoelástico sobre el lente para poder hacer la parte rotatoria y centramos el lente sobre la pupila. Se toma el lente por el borde de la óptica y le damos a la siguiente. Tiene la parte importante, que es el clipado en el iris. En la siguiente, aquí encontramos cómo se debe de realizar de forma correcta y viene la forma incorrecta, que es muy común realizar errores. La forma adecuada es enclavar el iris atrayendo el iris claw de donde no está nuestra pinza para que no haya un cizallamiento. Y pues la forma no adecuada es no enclavarlo al iris y que este se quede sujeto a la pinza y podamos hacer algún traumatismo. Pues en este artículo que está muy interesante sobre la misma marca de los lentes nos habla sobre datos importantes. El ACD pues debe evitarse en pacientes con cámaras o las profundidades, que es lo que nos quiere decir, muy estrechas. A partir de menos 2.2 no está indicado. Importante que el iris pues sea planos, los ojos con iris convexos o abombados hay que evitarlos definitivamente. En el prequirúrgico
pues hacer siempre tu OCT y el Scheimpflug, que ya habíamos hablado en otras clases de esto, que es pues lo que contienen nuestros estudios de imagen, como el Pentacam, donde tenemos una estructura rotacional panorámica del segmento anterior. Siempre tener de la mano estas herramientas y pues recordar que no todos los miopes tienen iris planos, ¿no? Entonces hacer un estudio también con un ultrasonido de cámara anterior sobre los iris de nuestros pacientes. Siguiente. Y pues bueno, hablábamos sobre los cálculos. Entonces aquí vamos a hablar, pregunta para Fellow, porque creo que este tema ya es un poco avanzado. ¿Cuál es la diferencia, si alguien sabe, la diferencia entre la constante A y la constante A retropupilar? O sea, porque hay una diferencia en nuestro cálculo. ¿Alguien sabe? Bueno, la diferencia simplemente es que la constante A, recordando que hay dos tipos de técnicas de fijación clipado al iris, una es anterior y una es posterior. Utilizaremos la constante tipo A. La constante siempre, cuando hacemos R3, R2, R1, los cálculos de lente tenemos siempre una constante, ¿no? ¿Qué constante utilizo? Y dicen 118. O la constante que te esté diciendo tu lente, porque hay una constante, porque está estudiado esta constante en la posición de tu lente en la estructura del ojo. Entonces no es lo mismo que vayas a colocar un lente en el sulcus a la bolsa, ¿no? Entonces esta constante, mi pregunta iba, a que dónde está posicionado tu lente. Si vas a hacer una clipación anterior del lente, pues vas a usar esta constante, y si no, pues lo dice la palabra, ¿no? Retropupilar, la constante que va por detrás. Y pues estas son las constantes para que ustedes calculen su lente y pues hagan una correcta cirugía. Siguiente. Vamos a hablar de la otra técnica. Aquí este videíto, ya le puse internet a la computadora, sería mirar el video, que habla sobre los lentes de fijación de ácreos. Bueno, este es un lente, antes de poner el video voy a hablar de las características nada más. Es un lente acrílico hidrofóbico, el diámetro de su óptica es de 6.0 a 6.2 y el diámetro de 11 milímetros. La constante que se utilizará es de 118. Este lente, entonces, ¿en qué posición va? Va fijado en sulcus y, bueno, en la estructura, si no tenemos un remanente, tendremos que hacer un cambio, si va a ir en bolsa, si tenemos bolsa, y si no, pues el remanente correcto nos marcaría una constante de 118. O sea, estos lentes, si los estás fijando, pues generalmente la verdad es que no vas a tener un buen remanente, por eso estás fijando el lente, ¿no? Entonces siempre pues realizar tu conversión a la fijación al sulcus, es lo que pues yo investigué. Y pues tiene dioptrías desde el rango de más 10 a 30. Esta técnica se utiliza una sutura de Gore-Tex a la esclera. Se puede poner aquí el clic donde dice mirar en YouTube y tenemos supuestamente internet para que vean la técnica. Si no, pues se las dejo en la diapositiva. A ver si quiere. Si es que tiene un derecho de autor por ahí, no lo pude descargar. A ver, no pasa nada. Igual pues les voy a pasar la diapositiva. Nos habla de cómo se sutura este lente a la esclera, simplemente. Vamos a pasar a la siguiente. Y pues bueno, a lo que yo vine es hablarles. Aquí sí tengo los videos descargados porque son videos en los que he estado trabajando para hacer algunas presentaciones en algunos congresos de residentes. Entonces vamos a hablar sobre la técnica de Shin Yamane. Este maestrazo de la oftalmología japonés en 2017 lanza a todo el mundo la oftalmología esta técnica donde se usa el flange o las olivas, ¿no? Esta técnica que les voy a describir más adelante. Este artículo está muy interesante, es el primer artículo que se lanza y encontramos algunas de las complicaciones que se suscitaron durante el primer año de la realización de esta técnica.
Tenemos hemorragias vítreas, 5 de 5, sí había datos incluso también de desprendimientos de retina, DCs, y por ahí encontré algún dato de alguna expulsiva. Hipotonías, o al contrario, elevaciones de la presión. Vamos a dar la siguiente. Donde el mundo se para y dice el doctor Shin-Yamane, detengan todos la técnica en este momento, fue porque empezó a tener datos por este culpable de acá, datos de endoftalmitis, la áptica, la oliva que se crea, el flange, mostrado de forma anterior, estaba dando muchos casos, no sabían por qué estaba pasando eso, se empezaron a hacer ultrasonidos de cámara anterior y encontraron que este flange, esta oliva que estaba expuesta, era la causante de infecciones como endoftalmitis. Entonces dijo, detengan todos la técnica, habían todos reportado que excelente, que a los pacientes les iba muy bien, pero empezaron los datos de endoftalmitis tardías principalmente. A los meses, 2, 3 meses, los pacientes empezaron con esta situación. Siguiente. Entonces viene la evolución de esta técnica. El doctor Geraldo Valvecchia, argentino, en alguno de los congresos, no recuerdo en cuál fue, viene con su técnica modificada de crear unas carteras donde podemos introducir la áptica y mantener cerrado pues esta entrada, ¿no? Recordando que toda entrada de cámara anterior hacia el interior, pues nos puede dar un problema de endoftalmitis. Él utiliza en su técnica, y volvemos a las preguntas que les hice en la diapositiva anterior, ¿con qué cuento? O sea, está increíble muchas de las técnicas que existen en el momento con sus modificaciones, pero, por ejemplo, las tenemos aquí en el instituto, estamos en una jornada Hidalgo, llevas un queratotomo graduado de 400 micras, pues difícilmente, ¿no? A menos de que te estés dedicando a la faquia en ese momento y lo adquieras. Pues el punto clave de su modificación fue crear las carteras utilizando un cuchillete Villans, el queratotomo graduado de 400 micras y una aguja de 30 gauge thin wall. Siguiente. Entonces, pues aquí les voy a hablar de el art attack de hoy que vamos a necesitar para hacer un correcto Yamane. Primeramente, y lo puse en mayúsculas, una buena vitrectomía. Es importante que la vitrectomía abarque completamente hasta la hialoides. ¿Por qué? Porque tenemos, si vieron al inicio del artículo del doctor Shin-Yamane, había muchos datos, era 5 de 5 en datos de hemorragias vítreas, tracciones, desprendimientos de retina. Entonces, aquí se ha concluido que es importante realizar una muy buena vitrectomía. 2 agujas de insulina de 27 gauge. La original es de 30 gauge, que era el que utiliza o menciona el doctor Valvecchia. Aquí yo les traje una modificación realizada en las jornadas quirúrgicas nacionales, a las que en algunas ocasiones he asistido. Ahí se abrió un departamento de afaquia. Es algo muy parecido a lo que hacemos en Hidalgo, pocos recursos, no tenemos el Villans, no tenemos el microqueratomo, entonces se han hecho algunas modificaciones con cosas que tenemos del sector público, ¿de acuerdo? Entonces, sustituyendo a la de 30 gauge, se encontró que con 2 agujas de insulina de esta medida se puede realizar perfectamente. El cuchilleta Villans se sustituye por una aguja amarilla de las que conocemos todos del internado, de los institutos donde hayan estado. Con esa se puede realizar perfectamente. Un lente de 3 piezas, y ha sido pues la discusión internacional, ¿qué lente es mejor? Cada autor utilizará su lente. Se ha encontrado que el principal atropello al momento de la técnica es la ruptura de la áptica. Entonces, acá lo que se ha concluido es que el lente Lucía 202 es el que tiene las ápticas más reforzadas y la que se ha visto en la técnica que tiene menor complicación en la ruptura. Sin embargo, también tenemos de Johnson & Johnson el AR40E, que es el Sensa, todos lo conocemos, ideal con el MA60. Un cauterio portátil o en su defecto un cauterio precargable Willis. También tenemos pues aquí las 2 opciones, ¿no? La que tengan a la mano. Siguiente. Y pues esta fue una pequeña gráfica para entender qué tipo de lente ha sido más difícil de colocar por la facilidad de la ruptura de las ápticas
y el nivel de dificultad, ¿no? Entonces, difícil de romper, pues Noble Lucía 202, siempre ténganlo a la mano si quieren hacer un llamado. Siguiente. Y pues aquí tenemos pues los pasos. La preparación importante es básico hacer bolsillos esclerales. Si ustedes están viendo alguna técnica, no quiere decir que esté mal, pero siempre observen la oliva. O sea, ahorita que les enseñé la imagen de cámara anterior, la oliva en la esclera. O sea, eso es una indicación para muchos de los autores que han ido modificando, que eso es una orden para regresar al paciente al quirófano y reacomodar ese lente, porque va a haber complicaciones de endoftalmitis principalmente. Entonces, ¿cómo vamos a realizar los bolsillos esclerales? Vamos a realizar peritomías en M3 y en M9, cauterizando siempre los vasos epiesclerales. Y vamos a colocar los trócares de posición posterior para realizar el marcaje. Aquí están colocados los trócares. Siguiente. Vamos a marcar, podemos utilizar un anillo de Méndez, marcar siempre 0 y 80 grados, marcando 2.5 milímetros, y esto es clave, y ha sido también algo que se ha estado intercambiando. Si esta plática yo se las hubiera dado el año pasado, yo les hubiera puesto aquí que se marcaba 1.5, era lo que estaban realizando todos los cirujanos oftalmólogos. Y a partir del 2004, en Facocaribe, el doctor Aycamed habló sobre la línea azul, que bueno, ahorita se las voy a explicar un poquito más gráfico, donde nos dice que debe de ser a 2.5 milímetros, porque se está haciendo un túnel escleral en el limbo falso. O sea, es muy distinto el limbo que se estaba marcando al anatómico. Entonces, el doctor Aycamed habló en este congreso sobre esta variante que nos puede facilitar y tener mejores resultados. Se realiza un escalón con un cuchillete crescent y hay que evitar la exposición de la áptica. Entonces, para eso estás haciendo ese escalón, para introducir tu áptica. Acá está dibujada, tu túnel escleral. De hecho, estos son los dibujos originales de la primera técnica, donde estaba a 2 milímetros o 1.5. Ya hay una modificación internacional. Y hay que tunelizar a 2 milímetros con el Villans, o en este caso lo que usamos es la aguja amarilla de 20 grados. Siguiente. Entonces acá tenemos pues esta plática que tuvo el doctor Aycamed en Facocaribe, donde nos habla que solo se hacía este marcaje para marcar el limbo y realizar el túnel escleral. Entonces, básicamente nos habla sobre la línea azul, que es esa diferencia entre lo que está tomando el médico como la parte del limbo a lo que realmente es tu limbo anatómico, ¿no? Entonces, quítense de problemas y marquen 2.5. Siguiente. Y vamos a hacer los bolsillos esclerales con la aguja 20 gauge. Vamos, este es un video, lo vamos a reproducir. Aquí tenemos el marcaje con un anillo de Méndez de 0 y 80 grados, donde colocamos, se hace con el crescent, nuestras cartillas con nuestros bolsillos esclerales. Y ahí tenemos lo que usaba el doctor Valvecchia como el Villans. Bueno, esta es una aguja amarilla que funciona igual de bien. La clave siempre de la introducción, ahorita en un video adelante, es dejar la áptica, la segunda áptica por fuera de la cámara, para que esta, recordando que no tenemos un remanente, el lente se puede ir a cámara posterior. Entonces, este video, pues para hablar sobre los bolsillos esclerales, cómo se realizan. Siguiente. Y el marcaje y la construcción del bolsillo escleral, aquí con la modificación que debe ser a 2.5 milímetros. Si pueden ver el posoperatorio, pues no tenemos las olivas visibles, que es un buen resultado. Y siempre, si tenemos a la mano de realizar un ultrasonido de cámara anterior, aquí podemos observar la áptica perfectamente colocada, y siempre pues esta debe ser intraescleral. No por fuera, no por un lado, intraescleral. Y así es como está correcta la posición de la áptica. Siguiente. Y pues, ¿cómo canalizar la primera áptica? Pues siempre es insertar la lente a la cámara anterior, dejando con mucho cuidado la segunda áptica por fuera, como pudieron observar. Y aquí observamos también en el dibujo.
Colocamos viscoelástico en cámara anterior y hay que cerrar la vía de infusión, siempre importante, recordando que tenemos trócares y estamos manteniendo el globo. Hay que introducir la primera aguja de 27 Gauss, aflojarla previamente de la jeringa e insertar a 180 grados con la jeringa de 20 Gauss, la retina. Aquí se utiliza un forceps para tomar el áptica y introducirla a nuestra jeringa de insulina. Hay que dejarla canalizada para facilitar, o sea, aquí lo que hizo el forceps es tomar la áptica y la dejó canalizada y nuestra otra áptica está sosteniéndose de esta forma. Y es así como nuestro lente no se irá a cámara posterior. De las primeras realizaciones, pues los primeros errores que se observan es cómo el lente pues está yendo a cámara posterior y hay que sacarlo a través de vitrectomía. Y esto es tiempo, o sea, el paciente ya tuvo varios procedimientos quirúrgicos y pues lo estás exponiendo a más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso se utiliza este tipo. Siguiente. Y pues hay una canalización, algunos tips, me gustó a mí, bueno, así lo imagino, como cuando se baja una bola de boliche por un riel, ¿no? Se coloca de tal grado que se toma el áptica suavemente, 2 milímetros del extremo distal, se coloca el áptico sobre la luz de la aguja y esto nos permite que esta luz de la aguja nos guíe el áptico como una bola de boliche, sería por el canal, ¿no? Hay que mover ambas manos suavemente una vez que estemos dentro. Y así esta áptica no va a salirse de la luz de la aguja. Siguiente. Canalizar la primera áptica. Acá tenemos el video para que lo puedan ver ya más gráficamente. Entonces acá ya se introdujo el lente. Tenemos la posición segura. Esta es una pinza de retina, lo que se conoce como el forceps. Y aquí es como entra el áptica a nuestra aguja de 27 Gauss. Hay un tope, entonces en ese tope pues quedaría de forma segura el áptica y acá cualquier movimiento pues está atorando tu áptica en la parte anterior de la cámara. Siguiente. ¿Y cómo canalizamos la segunda áptica? Dejamos dentro de la luz la primera áptica que nos permite el desplazamiento inferior. Vamos a entrar por un puerto accesorio, ahorita lo vamos a ver en un video, de 1 milímetro a 90 grados. Y vamos a mantener la cámara anterior llena de viscoelástico dispersivo. Esto nos va a mantener como un colchoncito para que esté el lente dentro de este viscoelástico fijo durante esos segundos donde vamos a hacer la fijación de la segunda áptica. Siguiente. Y le damos ahí clic para que lo puedan ver. No quiere. Bueno, les explico, acá tenemos la entrada, se toma la segunda áptica y se reposiciona, pero no se quiso reproducir. Vamos a darle al siguiente, me parece que en el último tengo una variante que es la primera áptica directa al cartucho, como lo que les explicaba que entra directo. Ahí tenemos la incisión a 90 grados. Ya si se fijan, ya entró la segunda áptica. Y vamos a dejar aquí la áptica por fuera para que no se vaya a cámara posterior. Esta es una aguja, son las agujas de insulina. Y aquí con la pinza de retina se toma la segunda áptica. La primera de acá la tienes bien insertada en tu cánula con una luz de 27 Gauss. Y ahí este es el punto clave de tener bien tu áptica. Y aquí tenemos el cauterio para hacer las olivas. Las cartillas esclerales y siempre al final nuestras olivas estarán escondidas bajo estas cartillas esclerales, que fue la modificación del doctor Valvecchia para que no estén expuestas. Rotamos el lente. Algunos autores, como el doctor Agarwal,
usa también estas cartillas y utiliza un pegamento tisular para cerrar estas cartillas. Y damos el siguiente. Muy bien. Esconder las ápticas en el bolsillo, pues es primordial para evitar contactos con la cámara anterior, como lo hemos comentado. Siguiente. Y pues siempre las perlas en esta fijación es que la vitrectomía sea a través de vía pars plana, completa, lo más amplia posible. El lente, como les comenté, Lucía 202 de Johnson & Johnson, el AR40. Y pues un paciente adecuado, ¿cuál sería tu paciente indicado? Pues que el white to white sea menor a 13 de preferencia, que no tenga escleropatías, que el ojo sea de tamaño normal. Retirar siempre los restos capsulares para poder maniobrar con tu lente correctamente y cuidar los tiempos quirúrgicos. O sea, si el paciente ya tuvo un trauma importante, la respuesta al time out, la respuesta es sí, sí puedes, sí es muy válido dejar esto para un segundo tiempo, ¿no? No hacerse los valientes. Y también no se domina esta técnica, un lente de cámara anterior no es el patito feo, es un buen peón si hiciste un buen estudio de tu paciente antes de meterlo a cirugía y conoces todas las características de su ojito, ¿no? Siguiente. Y pues el último video que les traigo es el más actual que, pues de hecho les traje un spoiler. Este video yo lo voy a llevar a un congreso, que es el flange del doctor Calabrava con la fijación de ácreos. Pienso yo que es un poco menos invasivo, sobre todo si tienes pacientitos. Si quieres me regresas un poquito el video, se adelantó. Si tienes pacientes con estas características que no te van a aguantar un llamane, se realiza un marcaje de 0 a 180 grados y marcamos igual, ya dijimos, los 2.5 diámetros del limbo no cambian, 3.75 entre los ápticos. Se coloca el lente, insertamos la primera aguja, es de 29 Gauss. Un poquito rápido. Se reposiciona con un rotador de iris, o de lente, perdón. Y ahí tenemos lo que es pasar el polipropileno de 6.0 hacia la luz de nuestra aguja de 29 Gauss. Pasamos, ahí se inserta en la segunda aguja de 29 Gauss. Y es pasar este polipropileno por debajo del iris. Si se fijan, pues la invasión quizá es un poquito menor, sobre todo para pacientes con ojos que ya tienen antecedentes de traumatismos. Y se reposiciona como cualquier colocación de lente. El túnel contralateral en sentido opuesto. Y pasamos el otro polipropileno de este lado, ajustando también las ápticas de tu lente. Ahí va el segundo polipropileno, la inserción de 0 a 80 grados. Y vamos a canalizar la cuarta áptica. Entonces es el entrecruzamiento del polipropileno por cada áptica y los grados son 180. Sale el polipropileno por ambos lados y se centra el lente a tensión necesaria. Y se cortan las primeras líneas inferiores. Es la misma técnica de hacer la oliva. Y para las superiores es necesario que tengan más tensión para que no tengan un tilt, o sea, que se mueva tu lente. Y pues se encierran los flange en la esclera. Misma situación, si tú ves en el posoperatorio tu flange expuesto, este paciente va directo, o así lo menciona el doctor Canabrava, se regresa a quirófano a ese paciente, no se puede dejar así. Y aquí tenemos el resultado. Este fue con lente Acreus, con ese se realiza, y polipropileno, 6 ceros. Siguiente. Y pues ya, para finalizar esta tablita, importantísimo, sobre todo nosotros que estamos en nuestra curva quirúrgica, no tenemos mucha experiencia quizá con un lente de cámara anterior porque estamos acostumbrados los residentes a colocar nuestro lente en sulcos y tenemos buen remanente,
tenemos el poder, recordando los poderes, dependiendo dónde vas a colocar tu lente, es el poder. Si lo colocas en sulcus, si se fijan, si el lente era de +30, colocado al sulcus tenemos esta tablita, ¿de acuerdo? Y la diferencia que te dan los poderes. En resumen, pues en los cálculos de todos los lentes que yo encontré y les vine a exponer, es que se utiliza el poder que va destinado al sulcus. Y pues si se fijan, ya llega en un punto del poder capsular de la bolsa, donde ya no hay un cambio a partir de 9 dioptrías. Esta tablita pues hay que traerla todos en nuestra libreta para acudir a ella. Siguiente. Acá este artículo está muy padre, es el de los Artisan, y vienen unos QR para que puedan ver todos los tipos de técnica para la colocación del mismo. Siguiente. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen algún comentario, doctores, o alguna duda, todos los compañeros. Ay. ¿Cuánto me aventé? ¿Ahora? Gracias. Es cóncavo, cavidad hacia, digamos, hacia atrás, hacia posterior, y la convexidad queda hacia atrás. Esto es para que también no haya un bloqueo, pero cambia mucho la forma del lente. Y la manera, así como puso en las imágenes, se hace una incisión 6 milímetros o un poquito menos, según cada quien, a 90. Se pone el lente, la pupila tiene que estar cerrada, no importa si es para cámara anterior o retropupilar. Y una vez que ya se tenga el lente, llamémosle centrado, ponga una más. Esa.
con la herramienta que ven arriba y a la izquierda, que es como si fuera un histitomo, digamos, doble. Es literal, como si fuera una aguja, pero es ligeramente más roma. Con eso uno lo va a poner directamente en el iris. Hay una pinza, el de arriba, la pinza es abajo. Arriba a la izquierda, ese amarillito que tiene dos puntas. Arriba y a la izquierda. Sí, cualquiera de los dos. Es correcto. Es literalmente una aguja, pero es más roma. Y con eso uno lo que hace es agarra, ponga una más adelante. Otra. Otra. Otra más. Realmente no se agarra de las ápticas como está ahí, porque si es retropupilar no se ve. Usted lo agarra directamente de la óptica. Usted agarra con su pinza la óptica, el centro, y ya nada más, si lo va a poner en cámara anterior, o sea, si es un artisan para cámara anterior, entonces lo que va a hacer es, usted tiene que, con su instrumento para enclavarlo, porque una cosa es la pinza, lo que hace que como utilizó ciertas palabras en inglés de que oliva, en vez de pinza, dijo forceps, por eso se está confundiendo un poquito. Una cosa es la pinza para tomar el lente, siempre se toma de la óptica, y otra es para enclavarlo, que no es ni es forceps ni es pinza, es simplemente una aguja especial para poder enclavar. Entonces lo que va a hacer es, usted agarra con la pinza la óptica, si lo va a hacer en cámara anterior, usted se tiene que trasladar por detrás del iris y hacer un movimiento, digamos, pero no por detrás del iris. En una cámara anterior, usted haga de cuenta como que va a agarrar el iris, lo va a recorrer y lo va a meter con un movimiento que es de inferior hacia arriba, para que solito el clip nos pellizque el iris. Y lo mismo del otro lado. Hay, como dicen, el ego abunda. Entonces hay otra técnica que con una sola incisión, pero tienen que utilizar una aguja más larga para no hacer dos incisiones. Y con una sola, pum, y pum. Y si es retropupilar, el lente se pone en cámara anterior, se agarra de la óptica, obviamente hay que voltearlo porque la convexidad tiene que quedar viendo hacia retina, hacia atrás. El lente se va a meter con pupila cerrada, estamos hablando de afaquia, se mete hacia cámara posterior, se mete el instrumento para enclavar el lente y nada más se pellizca. Se cambia la mano, se vuelve a agarrar, se termina de meter todo el lente, esa maniobra ya es a ciegas. ¿Ok? Entonces, era muy buena opción, por desgracia aquí en México ya no se consiguen. Ese es el gran problema. Y el Artiflex ya dejó de ser actualmente viable porque era por rango de graduación. Ahorita ya el Artisan tiene bastante graduación, es principalmente para miopía. Las hipermetropías prácticamente fueron nulas, fueron más con el Artiflex, pero por lo mismo descompensaban más la córnea. ¿Va? Puede quedar muy irregular, pero digamos en cuanto al movimiento propio del iris, o sea, una reacción de midriasis o miosis, se demostró que realmente no había. Lo que se demuestra en los años era que había cierta dispersión de pigmento, pero realmente el movimiento del iris no se afecta porque está diseñado para que las ápticas que tienen, digamos, esa apertura y uno literalmente pellizca el iris, queda, digamos, de los 3/4 periféricos,
hacia la periferia, vaya. Entonces no afecta el movimiento del iris, no produce una midriasis total, eso sí, allá a largo plazo, pero se le achacaba a la despigmentación. Alguna vez no le quieran llamar, pues ahí está al pendiente también. Muchas gracias a todos por su participación y pues por las buenas y también por las malas clases que hubo, que creo que todos aprendimos de todo. Gracias a todos. Gracias.